Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestra famosísima Barbie de la película que salió hace poco y de este diseño tan maravilloso de Barbie. En la parte 1 ya realizamos todo su vestido y también todo su cuerpo base. Todo su cuerpecito base ya lo realizamos también en la parte 1. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace para que le piques y vayas y lo realices. También hicimos su cinturón. Y en esta parte 2 vamos a estar realizando sus zapatos, las tirantas de su vestido y también el cabello, que es un cabello amarillito, clarito, un cabello mono. Y estaremos terminando ya todo su cuerpecito, sus accesorios para que nuestra Barbie quede toda terminada. Así que vamos a arrancar con la parte 2. Para realizar las tirantas de nuestro vestido vamos a utilizar dos hebras, la hebra de rosa bebé o rosa pastel y la hebra de rosa más fuerte. Vamos a dejar 3 puntos, vamos a voltear nuestra pieza y en la abertura que hemos dejado atrás contaremos 3 cadenas de las iniciales, 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a enhebrar, pero vamos a dejar las hebras larguitas para poderlas esconder más adelante con la aguja lanera. Vamos a tomar ambas hebras, las pasamos por aquí y haremos un nudito o un lazo primero. Pasamos las hebras para enhebrar allí que no se nos suelte. Estas hebras las vamos a esconder más adelante con la aguja lanera. Y aquí vamos a empezar a hacer cadenas tomando las dos hebras para que nos queden las cadenas con los dos colores. Realizamos 6 tiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cadenas, realizamos 6 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6, desde donde enhebramos, contamos 5 puntos y en el punto número 6 hacemos un punto deslizado. Y cortamos la hebra igualmente larguita para esconder estas hebras con la aguja lanera en el tejido internamente y voy a contar ahora 6 puntos a partir del frente donde acabo de hacer el punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 6, ahí vuelvo y repito el mismo procedimiento, enhebro y realizo 6 cadenas al aire. Aquí ya hice el nudito, ahora voy a tejer 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a contar desde el borde, desde el extremo de nuestra abertura hacia atrás, 1, 2 y en el número 3 hago un punto deslizado. Vuelvo, espérense que se me zafó la otra hebra, la hebra color rosa fuerte. Listo. Ahora sí, hago el punto deslizado con las dos hebras y corto para esconder con la aguja lanera estas hebras. Y ya tenemos las dos tirantas terminadas. Nuestras dos tirantas para nuestros hombros. Así nos debe quedar. Vamos ahora a realizar los zapatitos. Para los zapatos vamos a tomar el rosa fuerte. Si quieres hacerlos del rosa pastel también lo puedes hacer y realizamos 3 cadenas al aire. Después de tener las 3 cadenas, desde la segunda cadena realizamos un punto y en la última cadena hacemos un aumento triple. Hacemos 3 puntos en ese mismo lugar.
Giramos y por la parte de abajo en el siguiente punto, en la otra cadena, hacemos un aumento. Y cerramos esta primera ronda. En esta primera ronda te tienen que quedar 6 puntos. Pasamos a la ronda 2. Comenzamos con un aumento. Luego hacemos un punto solo. Seguimos con 2 aumentos seguidos. Un aumento, segundo aumento. Luego tejemos un punto solo y luego un aumento. Aquí terminamos la ronda 2 y nos quedarán en total 10 puntos. Pasamos a la ronda 3. Comenzamos con un punto solo, luego hacemos un aumento, luego 2 puntos, 1, 2. Después tejemos un aumento, luego un punto solo, seguimos con un aumento, luego 2 puntos, 1, 2 y terminamos con un aumento. En esta ronda 3 nos tienen que quedar 14 puntos. Miren así. En la ronda 4 vamos a hacer estos mismos 14 puntos, pero tomando solo la hebra trasera del punto. Y tejemos toda esta ronda los 14 puntos. La ronda número 5 vas a tejer también los 14 puntos que tenemos, pero tomando todo el punto. Tomando todo el punto. Pasamos a la última ronda, que es la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a tejer puntos deslizados, pero tomados solo de la hebra trasera. Vamos a hacer 6 puntos deslizados. Cerremos la ronda tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tejeremos 4 puntos bajos, 1 también tomados de la hebra trasera, 3 y 4, y terminamos tejiendo el resto puntos deslizados tomados también de la hebra trasera hasta terminar la fila, la ronda. Y aquí cortamos y dejamos la hebrita larguita para esconder con la aguja lanera. Y hemos terminado nuestro zapato número 1. Vamos a tejer el zapato número 2, exactamente igual al que acabamos de hacer. Vamos a comenzar con el cabello de Barbie, la base del cabello. He escogido un tono amarillo claro, un tono muy pastel, para no tejerlo completamente blanco porque el tono de ella del cabello es como un monito, entonces escoge un tono amarillo muy clarito. Y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico, cerramos nuestra ronda y comenzamos la ronda 2 tejiendo aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos para un total al finalizar de 12 puntos. En la ronda número 3 vamos a tejer un patrón de un aumento, un punto, un aumento y luego un punto, un aumento, un punto. Así vamos repitiendo durante toda la ronda.
hasta finalizar. Cuando termines vas a tener un total de 18 puntos. En la ronda número 4 tejeremos el patrón de un aumento y 2 puntos, 1 y 2, un aumento y 2 puntos, 1 y 2. Tejeremos este patrón por toda la ronda y al terminarla tendremos 24 puntos. Pasaremos a la ronda número 5 y última de la base de nuestro cabello. En esta ronda número 5 vamos a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento, pero lo vamos a tomar y hacer tomando la hebra trasera de cada punto. 1, 2, 3 y un aumento. Pero la hacemos tomando la hebra trasera. 1, 2, 3 y un aumento. Cuando termines esta ronda, la ronda 5, te van a quedar 30 puntos en total. Y comenzaremos a tejer todas las tiras de cabello. Primero comenzaremos a tejer las tiras de cabello tomando la base que estamos realizando, la última ronda. Y después de esa realizaremos las tiras tomando la hebra delantera que nos está quedando. Para comenzar las tiras de cabello he tejido 17 cadenas al aire. Vamos a comenzar por la cadena que está frente a su orejita. 17 cadenas. Todas las tiras de cadena las vamos a trabajar desde la segunda cadena realizando medias varetas. Te recomiendo que no las hagas ajustadas, sino tejiendo muy suave, muy suelto, para que no se nos enrosquen ni se nos enchurquen las tiras del cabello, sino que queden honditas pero no completamente churcas. Y vamos a realizar desde la segunda cadena 16 medias varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello. Vamos a llegar hasta la base. En todas las tiras en la base vamos a saltarnos un punto y en el siguiente haremos punto deslizado. De la siguiente manera. Llegamos a la base. Donde sale nuestra tira de cadenas no la contamos. La siguiente la saltamos y en el siguiente realizo punto deslizado. Y vuelvo a comenzar. Esta tira de 17 cadenas es la que va frente a la orejita y más adelante haremos la otra para la otra orejita. Vamos ahora a realizar 5 tiras de 10 cadenas que son las que van frente a sus ojitos o en la frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cadenas y hacemos lo mismo. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando medias varetas hasta la base. De esta tira, miren, ya la realicé, la de 10 cadenas, y en la base me salto un punto y en el siguiente hago punto deslizado. De esta de 10 cadenas tenemos que realizar 5 tiras. Ya hice la primera. Cuando terminen las 5 tiras, volvemos a realizar la de la segunda orejita, que es esta de 17 cadenas. Y luego continuaremos por las tiras que van para la parte de atrás de la cabeza, y esas las vamos a hacer largas para que el cabello sea largo y abundante, y esas vas a tejerlas de 35 cadenas. ¿Listo? De esta manera lo vamos a realizar. Una tira de 17, 5 tiras de 10 cadenas,
una tira de 17 y nos quedarán 8 tiras de 35 cadenas. Vamos a realizar primero esas tiras y luego pasaremos a realizar las que vamos a hacer tomando la hebra delantera de esta ronda donde hemos trabajado en la hebra trasera. Ya he llegado al inicio con todas las tiras que les acabo de indicar y vamos a pasar con puntos deslizados en el frente donde hemos terminado para trabajar por la hebra delantera que tenemos allí. Aquí donde he terminado voy a girar mi trabajo para hacer punto deslizado en la hebra delantera de la ronda anterior y comenzar a trabajar aquí en la misma dirección hacia donde comenzamos las tiras de abajo. Trabajaremos las tiras en esta última ronda. Vamos a realizar las tiras frente, las del frente donde hicimos las de la frente, también de a 10 cadenas. Haremos 5 tiras de 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igualmente desde la segunda cadena nos devolvemos realizando 9 medias varetas. Y vamos a tejer 5 tiras de estas 10 cadenas. Esta será mi primera tira. Y en la base nuevamente, como veníamos trabajando anteriormente, voy a saltarme un punto y en el siguiente realizo punto deslizado. Esta es mi primera tira, voy a hacer 4 más para completar 5. Cuando terminen las 5 tiras de 10 cadenas, continuaremos tejiendo solamente tiras de 35 cadenas para la parte de atrás. Estas tiras que vamos a terminar de 35 cadenas hasta terminar la ronda, las vamos a hacer sin saltarnos el punto en la base. O sea que vamos a tejer la tira inmediatamente cuando lleguemos a la base en el siguiente punto, hacemos punto deslizado y tejemos la siguiente tira. Y vamos a hacer hasta terminar. Realizaremos 14 tiras de 35 cadenas hasta terminar. Mis chicas y chicos, acá hemos terminado todas las tiras de cabello hasta donde comenzamos las pequeñas de la frente. Vamos a dejar a un lado el cabello y más adelante les voy a mostrar con alfileres cómo lo vamos a coser a la cabeza, a sujetar primero con alfileres, a ubicar cada una de nuestras tiras para poderlas coser. Vamos a realizar ahora el moñito o el lazo que ella tiene en su cabello en la parte de arriba. Para realizar nuestro moñito del cabello vamos a tomar el rosa fuerte y realizaremos en total 16 cadenas al aire. Cuando tenga las 16 cadenas, vas a unir con punto deslizado en la primera cadena. Y comenzaremos a trabajar en rondas. Vamos a trabajar 16 puntos bajos en esta primera ronda. Por toda la tira de cadenas trabajaremos punto bajo. Cuando termines la ronda 1, vamos a realizar una segunda ronda de los mismos 16 puntos que ya tenemos. Vamos a hacer una ronda número 2. Al terminar esa ronda 2, dejamos una hebra larguita para poder enrollar nuestro moño y coser a la cabeza. Pero antes vamos a hacer otra pieza y vamos a realizar por aparte, cuando ya hayas cortado el hilo, vamos a tejer 13 cadenas aparte. Tejes 13 cadenas y desde la segunda realizamos punto bajo. Tenemos 12 puntos bajos en esta pequeña pieza. Esta hebra que me queda la escondo con la aguja lanera. Esta pieza va a ir aquí debajo
Antes de que nosotros empecemos a enrollar nuestro moño con esta hebra larga que hemos dejado. La ponemos aquí debajo y empezamos a enrollar. De esta forma bien ajustado, ahorita lo estoy haciendo suelto, pero lo hacemos bien ajustado y cosemos a la parte de arriba de nuestro cabello. Quedaría de esta forma nuestro moñito. Vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a coser todas las partes, a esconder las hebras con la aguja lanera, a ubicar el cabello con los alfileres y ya les muestro cómo lo debemos coser y en qué lugar se debe coser cada una de las piezas. Voy a hacerlo y ya les muestro. Bueno, mis chicas y mis chicos, quiero contarte cómo vamos a ubicar el cabello en nuestra muñeca Barbie, esta versión amigurumi. Ya cosí su vestido, le hice costura por detrás, le cosí la abertura, recuerda que puedes coserla con hilo o puedes colocar un botoncito si lo deseas. Yo lo cosí, ¿vale? Y le cosí también su cinturón y con una aguja numeración 2, tomé una aguja mucho más delgadita, numeración 2. Y con el hilo crudo, color crudo crema, realicé 15 cadenas bien ajustaditas. Y esas 15 cadenas las cosí con la aguja lanera en forma de cuadradito encima de nuestro cinturón. Ya cuando lo cosí, le hice esta costura en forma de cuadrado de las 15 cadenas que tejí. Y así ya quedó nuestro vestido. Le acomodamos los pliegues o las tablas del vestido, que nos queden bien acomodaditas, y el cabello lo vamos a sujetar de la siguiente manera. Para el cabello vamos a tomarlo no de la manera del derecho, aquí pueden ver que puse esta parte de la base de las tiras de cabello, la puse por el revés, ¿listo? Para que las tiras de cabello nos queden las tiras hacia el rostro doblándose hacia acá y no nos queden doblándose hacia arriba. Listo, lo ubicamos de esa forma y con alfileres vamos a sujetar. Primero sujetamos las tiras de cabello de la frente y dejamos una abertura en su rostro. Las tiras largas las ponemos frente a las orejas y todas las demás tiras de la parte de atrás, miren, las sujetamos muy bien, las acomodamos muy bien y con alfileres las sujeté en la misma distancia de la orejita. ¿Listo? En la misma distancia de la orejita puse todos los alfileres y ahí vamos a hacer una puntadita con el hilo que dejamos para sujetar la tira de cabello en ese lugar. ¿Listo? Y le acomodamos las tiras, la peinamos. Si quieres acomodarle en las últimas tiras de cabello unos cuantas onditas, lo puedes hacer. Con tus manos le hacemos unas onditas o si ya al tejer te han quedado onditas, pues mucho mejor. Vamos a coser el cabello y a bordar su rostro. Listo, mis chicas y mis chicos, ya les he grabado un tutorial en una transmisión en vivo. Lo dejé guardadito donde bordamos el rostro de nuestra Barbie, así que espero que vayas y lo cheques y lo realices junto conmigo. Lo encuentras como Barbie bordado del rostro en vivo aquí en el canal. Así que por ahí los espero para que la realices y te quede bien hermosa. También le he cosido un moñito, el moñito que hicimos en la parte de arriba de su cabeza, como lo vemos por aquí arriba. Y le coloqué unas cuantas perlitas de aretes en sus orejitas y como collar en un hilito he juntado varias perlitas y le hice un nudito en la parte de atrás para que quedara simulado su collar. Y así de esta manera ya queda terminada toda nuestra Barbie con sus zapatitos, ya se los colocamos. Y si deseas en los extremos del cabello ondularle con las manos un poquito las puntas, lo puedes realizar. Su vestido, como vimos, con sus pliegues o tablas ya queda realizado también. Y espero que la hayas disfrutado y tejerla conmigo haya sido todo un placer, como yo he decidido con mucho amor y con mucho placer compartirla contigo. Gracias una vez más por acompañarme y por tejer conmigo a esta maravillosa Barbie.
Espero que la disfrutes, que la tejas para todos tus familiares o para ti, para la colección, y que puedas disfrutarla todo este tiempo y que puedas también etiquetarme cuando la subas o la compartas en fotico en las redes. Mis redes sociales las encuentras aquí abajo en la descripción del video para que puedas etiquetarme y poder ver tu Barbie terminada. Nos vemos en un siguiente tutorial, así que espero que la disfrutes. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.